Ok, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Es una reunión introductoria para el grupo nuevo, apenas para tener un primer contacto con algunos conceptos, poco a poco. Serán tres reuniones, hoy, miércoles 14, el domingo que viene ahora, que es 18, y el otro domingo, que es el 25. El próximo miércoles, el grupo antiguo o los integrantes antiguos van a comenzar su primera reunión del año, en la cual ustedes también ya van a poder participar. Iván también va a estar ahí. Y en este caso, Iván está aquí para refrescar algunos conceptos también que él pueda rever y repasar, ya que él se ha reintegrado a Legión hace poco tiempo. Y a partir de ahí, más al frente, ya pasaremos el cronograma del bloque temático que vamos a tener en las próximas semanas. Bueno, el objetivo de esta reunión es ser breve y bastante práctico con algunos conceptos introductorios. ¿Por qué? Porque como en las matemáticas, los conceptos que estudiamos sean vinculados un poco a filosofía, a metafísica o esoterismo o este tipo de temas, ellos terminan siendo recurrentes, igual que las matemáticas. Uno aprende hoy un primer nivel de un concepto, mañana más tarde otras temáticas vuelven a traer y a caer en este concepto con mayor profundidad y así. Entonces vamos gradativamente y no se preocupen, pueden preguntar las dudas que tengan, pero si sienten que es apenas una visión muy inicial o muy básica, es porque con el paso del tiempo retornaremos a estos temas con más profundidad, con nuevas camadas de aprendizaje, ¿sí? Y pueden preguntar lo que deseen en la medida en que avancemos y si en algún momento estoy finalizando una idea, yo les aviso para finalizar el concepto y lo podemos ver después o a veces se puede explicar en el mismo momento. La dinámica va fluyendo. Voy a compartir aquí. Normalmente comparto PowerPoints que son mucho más didácticos, pero de esta vez voy a hacerlo a través de una hoja de Word porque hay un poco de textos y sí son necesarios verlos a través de mayor cantidad de texto. Esto que está aquí es una lectura un texto que después se lo voy a pasar, ¿no? Cuando Listo. finalice la reunión, ustedes van a poder leerlo calmamente, con un poquito más de detalle, pero vamos a simplificar la información, ¿sí? Bueno, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Son cuatro puntos muy sencillos. Uno, en líneas generales, qué es Legión Azul y qué es el neohumanismo. Después, vamos a ver los cinco principios de Legión Azul y el Código de Honor Legionario, que son nuestras dos columnas principales en cuanto a Legión Azul como agrupación, ¿no? Y que están muy entrelazadas con el conocimiento que se imparte dentro de ella. Y ya finalizando, la visión inicial y general de qué sería karma y dharma, que posiblemente estas palabras, sobre todo karma, se ha vehicularizado mucho, la usan con bastante frecuencia actualmente, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es Legión Azul? ¿Qué sería el neohumanismo? Legión Azul, como muchas agrupaciones, nace siguiendo una corriente filosófica, una corriente de pensamiento actual llamada neohumanismo. Ya es de los años 80 en el año 82 es que formalmente esta corriente de pensamiento nace en la India, pero digo formalmente porque es un filósofo quien trae esta idea. Sin embargo, el neohumanismo es como si fuera algo que nace, las corrientes de pensamiento, ellas van naciendo en la sociedad con el paso del tiempo. ¿Y a qué esta apunta? A recolocar al ser humano de una forma más completa en su posición con la naturaleza. Había un antiguo humanismo, como fue en la época del Renacimiento, por ejemplo, no sé si se acordarán cuando uno está en el colegio y dicen, en la época medieval era todo muy teocentrista y todo era Dios y el ser humano era un gusanito,
¿no? Entonces Segundo, claro. las corrientes de pensamiento afectan la literatura, las artes, la acción, la arquitectura, o sea, son corrientes que se llenan, que permean toda la sociedad. Después de ese ejemplo, tenemos, por ejemplo, en la época del Renacimiento había un tipo de humanismo muy centralizado, en que el ser humano era el dios de todo. Y eso aparece en las pinturas, en la literatura, en las manifestaciones culturales. Y así hemos vivido con diferentes corrientes de pensamiento y había un humanismo, como dice ahí en el texto, humanismo tradicional se centra exclusivamente en el ser humano como el centro del universo, lo cual a veces puede llevar al egoísmo de la especie, ¿no? Esa postura del ser humano absoluto es una cuestión que con el paso del tiempo nos ha traído problemas. Un egocentrismo osado, peligroso, una postura que no respeta a los animales, a las plantas, y que nos ha hecho con el paso del tiempo golpearnos la cara contra la pared, ¿no? ¿Quién ha entrado? Johnny. Hola, Mr. Jones, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas ¿Qué noches. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Johnny. No te interrumpo, Ernesto. Adelante, adelante. Muchas gracias. Bueno. Y sin embargo, esta corriente neohumanista, que ya tiene algunas décadas, nos trae un nuevo enfoque. Nos coloca al ser humano, pero en una posición más equilibrada, con el respeto a los reinos vegetales, minerales. Es el punto medio entre la divinidad, si queremos verlo así, y el resto de la naturaleza. Nos coloca como el engranaje importante, ¿sí? ¿No? Somos la especie que hablamos de nosotros mismos, pero nos hace ver como un engranaje importante dentro del gran equilibrio del cosmos. O sea, no somos ni más, pero tampoco somos menos. Y eso es vital para poder aceptar nuestra presencia en la naturaleza, en lo que hacemos, pero con amplio respeto de otras formas de vida, con amplio respeto del mundo que nos rodea y también con una mente abierta para una visión mayor de algo más allá, de algo superior a nosotros que podemos alcanzar. Aquí en el texto dice, el neohumanismo, esta corriente filosófica o corriente de pensamiento, propone una conciencia universal. No solo nos reconocemos como humanos, sino como parte de una sola gran unidad que trasciende el tiempo y el espacio. O sea, nos recoloca como un engranaje, como una pieza importante en esa gran constelación que es el cosmos. ¿Ok? Dentro de esta corriente de pensamiento nace una escuela como Legión Azul. Así como han habido otros movimientos holísticos, hay otras escuelas también, cada una con su naturaleza y cada una con sus prácticas, pero es en ello que nace esta escuela que busca sobre todo el desarrollo integral de las personas en diferentes aspectos, físico, mental, espiritual, y que alcance de forma consciente y gradual gracias a herramientas y conocimientos que se le dan a las personas, su propio desarrollo. No es una secta o una religión donde te dicen es así, 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 y tienes que creerlo. No. Existen las propuestas, hay los conocimientos impartidos y las personas absorben los conocimientos, los asimilan y los trabajan y van desarrollando su propia conciencia, siguiendo sus propias investigaciones y caminos y construyendo esta fraternidad legionaria, pero buscando también su propio desarrollo y ayudando a desarrollar a los que están a su alrededor. ¿Correcto? Eso podríamos decir es una explicación muy sencilla de qué es Legión Azul y en dónde se ubica, en qué corriente de pensamiento. ¿Correcto? Ahora, siguiendo esta línea de la que estamos hablando, podemos ver los dos pilares, que es los cinco principios de Legión Azul, que es más que nada como el espíritu, que son aquellas ideas que nos guían, las vamos a ver ahora, pero también el código de honor, que es más práctico, que es lo que debemos hacer, ¿no? Código de honor. ¿Perdón? Estoy repitiendo código de honor. Ah, sí. Sí, no Disculpa hay que te problema. interrumpa, disculpa. No, no, no. Pensé que habías preguntado algo y te lo quería responder, o sea, no te preocupes por ello.
¿A Como qué te digo, refieres código de honor? lo vamos a ver ahora, justamente. Vamos a ver los 5 principios y luego el código de honor. Voy a bajar aquí la página, pero ustedes van a ver que son son un conjunto de preceptos que se complementan, ¿sí? Como Ujú. si fuera la inspiración y la acción de Legión Azul. Entonces, Ya. vamos. Los 5 principios de Legión Azul están perfectamente circunscritos, están establecidos dentro de esta corriente neohumanista y dentro del concepto de hacer del legionario, de la persona que integra esta fraternidad, una mejor versión de sí mismo. El primer principio nos habla de desarrollar, ¿qué es lo que busca? Desarrollar una conciencia universal, reconociéndose por encima de muchas diferencias y circunstancias como parte de una sola gran unidad, más allá del tiempo y del espacio, perenne y sustancial. Directamente amarrado con el concepto neohumanista. Somos parte de un todo, más allá del tiempo y el espacio. No somos ni más ni menos, pero somos una pieza importante. Entonces, el legionario debe buscar desarrollar esa conciencia universal. Es hermano de todo, hermano de las plantas, hermano de los animales, hermanos de una conciencia mayor, independiente de cuál sea la filosofía o la religión o la espiritualidad de cada uno. Eso es lo que busca, el desarrollo de la conciencia universal. Segundo principio, Legión Azul busca en este principio el que estemos siempre tratando, luchando, haciendo todos los esfuerzos por tener un lugar en la vanguardia de la evolución humana. Vanguardia es estar siempre al frente, no Ujú. desde una postura egoísta, soy el mejor, estoy adelante. No, estar al frente se consigue a través del cultivar las virtudes de un renovado humanismo, o sea, practicando, siendo conscientes de esta cuestión de esta corriente de pensamiento neohumanista, practico las virtudes. Ya que sé que pertenezco a una gran unidad, entonces voy a trabajar las virtudes de la tolerancia, de la empatía, de la comunicación, del respeto, respeto a la naturaleza, respeto a las tradiciones, respeto a las diferentes culturas. Practico virtudes que me lleven a comunicar y enlazarme con todos. Y ese tipo de virtudes de trabajo y de hacerme mejor es lo que me va a poner al frente de la evolución humana. Y estar al frente de la evolución humana va a buscar siempre jalar a los otros a que también puedan evoluir. Aquel que dice que evoluciona solo está completamente engañado. Solo podemos evolucionar, avanzar, progresar si podemos ayudar a otros a seguir ese camino también, porque somos una unidad, justamente. Tercer, Ujú. tercer principio. Cultivar una actitud inegoísta, en forma permanente y sin descanso, buscando el bienestar colectivo antes que el personal y dedicar los mejores pensamientos y esfuerzos al prójimo. Esto es bastante literal. Tal vez está mencionada aquí como una de las, si no es la principal, es una de las principales virtudes que se puede desarrollar dentro de esta corriente de pensamiento. Empezar a salir de aquella situación de ver apenas por mí y solo por mí, y primero yo y segundo yo y tercero yo. La actitud inegoísta busca siempre ayudar a los otros, poder hacer que los otros alcancen y no necesariamente siempre desde una ayuda material. En el mundo hay personas que necesitan una ayuda material, pero también hay personas que necesitan una palabra de apoyo o que necesitan algún consejo o que a veces necesitan solo ser escuchadas. No siempre vamos a conseguir en nuestra limitación humana ayudar a todo el mundo de las formas que querramos, pero podemos ayudar de la forma en que consigamos y en la medida en que podamos ir avanzando, pero ser constantes. A veces las personas ayudan en un momento de inspiración. Pucha, te voy a ayudar porque hoy me siento bien o porque a veces estoy sintiéndome culpable de algo y quiero ayudar. Pero a veces, más que una gran ayuda un día y después no hacerlo de aquí a unos años o de aquí a unos meses, es mejor practicar la constancia. Todos los días un poquito en esto, en otro, en un consejo, en un escuchar, en un elogiar correctamente, en un reconocimiento. Ir poco a poco desarrollando esa actitud inegoísta. Ese es el tercer principio.
El cuarto principio. Desarrollar y favorecer una actitud ecléctica en todo orden de pensamiento, palabra y acción, recordando que el mayor compromiso es siempre con la verdad. De sí, de inicio, esto que nos dice, la empatía y la tolerancia, estar abierto a respetar y escuchar otras formas de pensar, otras religiones, otras filosofías, siempre con esa postura humilde de que todos tenemos un pedacito de la verdad, que todos compartimos de un gran conocimiento, pero tal vez sabemos solo un pedacito, que tal vez aprendiendo con uno, con otro, con otro, con otro, estemos construyendo una verdad mayor. Y esto es justamente lo que hemos visto a lo largo de los siglos, que muchas veces las cuestiones ideológicas, filosóficas o religiosas, cuando han sido deturpadas o cuando han sido llevadas por el fanatismo, terminan siempre produciendo guerras, egocentrismos, problemas, divisiones. Por el contrario, lo que se busca es una actitud abierta y ecléctica que abrace a todos, porque todos de alguna forma estamos buscando la verdad. Entonces, establecer puentes de comunicación es el cuarto principio. Y el quinto principio dice, procurar cultivar una actitud discipular. Y esto de aquí, con el tiempo iremos viendo cómo se enlaza con conceptos esotéricos o místicos o metafísicos, como quieran llamarlo, más profundos. Pero nos dice que la actitud discipular a la que estamos llamados a ir desarrollando tiene tres fases: la devoción, la investigación y el servicio. Tres aspectos en realidad, ¿no? Son tres características de la actitud discipular. La devoción, que tiene que ver con enriquecer nuestra vida interior. La investigación, que siempre procurar aprender y buscar y desarrollar nuestro intelecto. Y el servicio, siempre estar en actividad constante en beneficio de los demás. Esa es la actitud discipular. Entonces, estos son los 5 principios legionarios que nos inspiran, que nos guían sobre cómo debemos sentir, pensar y llevar nuestros pasos. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver cuál es el código de honor, que de alguna forma es bastante, creo yo, se relaciona con los principios, pero ya es de una naturaleza un poco más volitiva, o sea, más de acción. ¿Hay alguna pregunta sobre esto aquí? Lo pueden hacer ahora o después también. Quisiera preguntar, Sí, soy. en el caso de estos 5 códigos, ¿no? Que está en nuestra vida, a veces sin darse cuenta uno, lo estamos llevando en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente, Claro. Y en exactamente. el caso, por decir que tú quieras ayudar a alguien y que esa persona no se deja ayudar, ¿qué puedes hacer? En esos casos, creo yo, uno puede facilitar algunos consejos, algunas ayudas, pero a veces, cuando ya es una situación muy difícil, la persona, por una cuestión de la ley de causa y efecto, a veces las personas tienen que pasar por esa situación para aprender una lección que van a llevar para el espíritu y para otras vidas posiblemente. Todos nosotros hemos aprendido por consejos y por la experiencia. Es de los Claro. dos lados siempre. Entonces, no siempre meternos a atravesar el camino de la persona, aunque sepamos que se va a quebrar la cara, es saludable. A veces es necesario, a pesar de estar siempre al lado, mirando, aconsejando, si somos padres o somos responsables o si somos amigos, pero si la persona necesita pasar por esa situación, la persona tiene que pasar, ¿no? Entonces, Aún con que las consecuencias reboten en uno, no sé si me dejo entender, por decirte, ya, tú quieres, haces todo lo posible, así todo lo posible y lo indecible para ayudar a esta persona. Ya llega un momento en que la persona que quiere ayudar ve pues que todo está en saco roto, no hace nada, ya no, ya llega un momento en que ya, como decimos, ¿no? Llegó la última gota que rebasó el vaso. ¿Qué se hace?
Yo creo que cada persona, y eso lo vamos a ver de aquí a unos minutos, cada persona tiene experiencias para ser vividas. Es mi forma de pensar. Entonces, Es como, disculpa que te corte, es como se dice, ¿no? Cada uno lleva su karma, exactamente, ¿no? exactamente. A Y uno, veces, y uno tiene que entender lo que lleva la otra persona y tratar de no involucrarse tanto lo que pasa para no acarrear y no caer en el mismo, es que como, cuando uno a veces, mismo en nombre de la buena voluntad, le gustaría que las cosas sucedan, o sea, con fulano, que las cosas sucedan como a mí me gustaría. Pucha, ¿cómo no la se persona puede, no lo hace? no, es imposible, Eso también, no, no, por decir así, eso es una cuestión egoica. Nuestro claro, ego nos hace querer dominar la situación como si fuéramos Dios. Y no ajá, podemos. A sí, veces pues la no, no se persona tiene puede. un karma, no quería usar esa palabra porque la vamos a ver ahora, pero a veces la persona tiene que pasar por un karma que es Ujú. parte de su plano de vida. Y si nosotros estamos ahí haciendo lo imposible para que no sucedan cosas con la persona, estamos también interrumpiendo el flujo de su propia vida. Entonces, a veces, Aunque esto tenga una consecuencia negativa hacia uno, si eso sucede, me a eso imagino me yo, refiero. si eso sucede de esa forma, tal vez el karma de nosotros sea recibir esas consecuencias. A eso quería llegar, a eso. A O sea, veces es y uno así. tiene que Pongo un ser caso. consecuente y dejar que fluya. Coloco un caso para poder pasar al próximo A punto. Lo ver, vamos a ver ahora en el momento del caso. Por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente que le digo que por favor, que se cuide, que no, que eso, pero es muy rebelde y embaraza a alguien. Pero al final, como él es muy joven, muy irresponsable, sus hijos, yo los voy a tener que terminar criando. Es una cosa que viene, ¿cómo se dice? Respinga, me rebota a mí, no me sacude a mí. Este, tal vez ese sea mi karma. Yo es que claro. escojo, siempre tengo como escoger que ese es el libre arbitrio, ¿no? ¿Puedo Ujú. ayudar hasta dónde? Totalmente, le ayudo por la mitad. ¿Qué es lo que hago? Cómo enfrentamos las situaciones de la vida también va generando un nuevo karma, ¿no? Siempre desde un punto de vista bondadoso, desde un punto de vista gentil, lo más sabio que consigamos ser, pero también de forma responsable, ¿no? A veces, por amar mucho a alguien, le estamos haciendo más mal que bien. Uno tiene que tener una evaluación más neutral. Déjame pasar al otro punto porque vamos a llegar Sí, sí. acá. Sí, Ujú. pero es interesante Gracias, lo que has dicho, ¿no? gracias, Gracias. gracias. El código de honor legas, él es más breve en cuanto a palabras y es de mucha más acción, pero está también vinculado al, perdón, hay alguien que no sé, hay como una bulla atrás. No importa, está bajito. A ver, un ratito. Creo que era eso. Era eso, sí. Es que di posada a una prima y estaba viendo televisión. Yo le he dicho que se vaya a su cuarto. No me hacía caso. Le digo, estoy en clase. Ya sé. Y ahora sí, ya Correcto. estamos mejor. Bueno, código de honor. Aquí dice, ¿no? Ya para el legionario, para los que formamos parte de esta agrupación, te marca puntos, ¿no? Te dice, Ujú. esto es lo que mantiene, es como es nuestro código de honra, es nuestro estandarte, a lo que aspiramos a vivir día por día. No conseguimos al 100% y no desde el inicio, pero aspiramos a ser un día alguien que pueda decir, mira, cumplo cabalmente mi código de honor.
Y te lo dice muy claro. Un legionario debe ser fiel a su código, a las reglas de su organización, a la palabra empeñada y a sus superiores según la jerarquía. ¿Ok? ujú, Claro que todo se maneja dentro de una fraternidad. ¿Hay jerarquías? Sí, pero tanto los que estén en algún momento en una postura de comando o los que estén en una postura de siguiendo los comandos de alguien, es todo siempre trabajado en pro del beneficio comunitario y siempre con una postura de mucha hermandad, ¿no? ujú, A veces el término jerarquía se malinterpreta o se mal relaciona con situaciones de división, separación o abuso, lo que no sucede en Legión Azul. Cuando se habla de la palabra empeñada, es como en los antiguos tiempos de la caballería andante, donde ya no existían tantos documentos y la palabra de la persona era su peso, no era su documento, era su firma. Por ello es que se nos orienta y se nos promueve a tener mucho cuidado con lo que decimos, a que cuando demos, que seamos personas leales. Si podemos algo, puedo. Si no puedo, mira, no podré esta vez. Ser sinceros en nuestras intenciones y cuando no sepamos algo, no lo sé. No sé, no puedo comprometerme porque no sé si podré o no podré. Entonces la palabra ujú, empeñada es un peso muy importante dentro del Elegio. ujú, El segundo, activo. Mantenerse siempre en ocupaciones sanas y constructivas de beneficio comunitario. Esto de aquí es, lo acabamos de hablar también en los principios, siempre buscar algo que nos permita trabajar en beneficio de todos. Ah, estoy muy ocupado por mi trabajo todos los días. Alguna pequeña actividad siempre. No puedo ahora, pero en breve podré estar, a veces ayudar aquí o tengo una familia grande, bueno, ayudar a cuidar a algunos. Hay gente que va a hacer obras sociales, hay otros que van a hospitales, hay otros que trabajan dentro de casa. La mayoría de legionarios y los que entran a Legión ya tienen una naturaleza de búsqueda o de ayuda o de alguna forma de siempre estar en este tipo de ujú, actividades. Entonces, se incentiva a que continúen desarrollando ese lado. Tercer punto, generoso, ayudando a quienes lo necesiten, especialmente a los niños y ancianos. Un legionario jamás abandona a otro en dificultades. Entonces es buscar aquello. Desde el punto de vista equilibrado que habíamos mencionado antes con la cuestión del karma, pero siempre buscar ayudar. Habrán situaciones en que nos es imposible, pero podemos orientar. Hay situaciones en que no podemos ayudar como nos gustaría, pero podemos ver otros caminos. Entonces, y que no sea, nuevamente, no sea hago hoy y de aquí a 6 meses hago otra. A veces las pequeñas ayudas en el día a día son las que cuentan. Por eso es que es cultivar una actitud de ayuda constante, constante, pequeña, mediana, grande, pero siempre trabajando. Y mejor, siendo su distinción la nobleza de sus actos, rechazando siempre el abuso, la mentira y la mediocridad. Creo que Frank ha salido, se le habrá caído el, ¿no? Déjame preguntarle más rapidito. no está, No está, le voy a preguntarle. Solo un ya minutito. retornará, Sí, voy a dar una pausa. pero Solo retorno. quiero preguntarle a Frank, sí. Un minutito. He pausado la grabación. Un legionario jamás abandona a otro en dificultades. Creo que se le ha ido la internet por un momento. Bueno, no hay problema. Mm, Sí. bueno, a veces sucede. A veces puede haberse ido. Aquí también a veces se va la internet. Ya, sigamos. Todo aquel que aspire a ser un buen, voy a continuarla. Todo aquel que aspire a ser un buen legionario debe leer, entender y practicar este código de honor. Entonces sí, esto ya es una cosa más nuestra. Claro que esto sería genial que todo el mundo lo practique, pero si bien los 5 principios nos habla de
de desarrollar actitudes y formas de pensamiento y son un poco más genéricas. El código de honor es más claro en que eres un legionario, entonces esta de aquí se apagó mi celular, está entrando, ya está entrando. Esto de aquí es el camino, es tu ABC, es tu día a día. No hay problema, Fran, te esperamos. Es tu día a día, es tu camino, es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, mantener el honor de un legionario azul lleva a practicar estas cuatro características, ¿correcto? Lo vamos a ver muchas veces a lo largo de las reuniones, en las ceremonias, en las reuniones grandes, son siempre mencionadas. Es importante que las lean. Si pueden, memorícenlas. Antes era una obligación de los legionarios memorizar, sobre todo el código de honor, tenerlo así como el ABC, ¿no? De cabeza. Pero, ¿cómo les voy a pasar este texto? Ustedes los van a poder leer, los van a poder asimilar y que quede para ustedes y para seguir su vida legionaria eh, en adelante, ¿no? Y ahora sí, vamos a finalizar con lo que es karma y dharma. Estos dos conceptos son vistos, o sea, han sido vistos con mucha frecuencia, sobre todo el concepto del dharma, creo que Frank ya está. Y Sí, lo que siento, discúlpame, se recalentó el celular y se apagó. eso pasa a veces, no te preocupes. Pero no hemos avanzado casi nada. Yo hasta le había dado pausa a la grabación, ahí te respondí y finalizamos el código de honor que ya estaba en el último que creo que ya está escuchando. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el final. Les está diciendo que es el de karma y dharma. Bueno, estos dos conceptos se complementan bastante. Lo voy a explicar de una forma sencilla, pero hay abundante literatura sobre esto y como dije, iremos volviendo. Este concepto siempre retorna a las conversaciones y a los muchos temas que se tratan dentro de Legión Azul y dentro de este tipo de temáticas en general. No es un concepto propio de Legión Azul, claro que no. Inclusive la palabra karma y dharma las ven del sánscrito, que son de los antiguos, es de la antigua India, ¿no? De donde mucho del conocimiento ha venido a Oriente en siglos recientes y hoy creo que gracias al buen destino ya es mucho más presente en círculos holísticos, hasta en la conversación de las personas, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle. Inclusive Solmeri mencionó sobre el karma y solemos hablar. Pero tú eres mi karma. Mi karma es esto. Vamos a entender un poco más qué es el karma y Sí, qué es el dharma, de una forma un poco más organizada, gracias. ¿sí? Yo se los voy a explicar de forma sencilla. El texto tiene un poco más de carnecita, pero está muy objetivo y después lo pueden leer. El karma en sí, si lo vamos a ver, no necesariamente es un castigo y tampoco es una recompensa. Mucha gente dice, ay, tú eres mi karma, ay, este trabajo es mi karma. Y muchas veces también se ve como algo negativo, como un castigo, una punición que las personas reciben, sino que no es nada de eso. El karma en sí es la ley de acción-reacción. Es aquella que nos mantiene en Ujú. equilibrio. ¿Ok? Hay un ejemplo que se usa en Legión Azul de forma muy visual, si queremos verlo así. Imagínense que es un camino un poco estrecho y cuyas dos paredes están hechas de una banda elástica, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que caminar por ese sendero de forma recta. Si por ahí nos desviamos un poco a un lado, esa pared nos va a devolver con la misma fuerza con que hemos salido y nos va a empujar, ¿no? Tal vez nos empuje hasta la otra pared y de nuevo Nos va nos a rebotar para acá. sí, hasta que con esfuerzo vayamos Muy buena. nuevamente equilibrándonos y vayamos caminando. Entonces, como ven, la visto bajo una nueva forma de acción-reacción o de causa y efecto, es esta cuestión de la ley del karma. Karma viene del antiguo sánscrito, la antigua lengua de la India, y quiere decir acción, ¿ok? No es recompensa, no es castigo. En sí es acción, acción de la vida misma, como ella va a pasar, ¿ok? Ahora, después de esta imagen
mental que hemos hecho de un camino con las paredes elásticas que representa muy bien, ¿no? Cómo las fuerzas del cosmos nos devuelven con la misma fuerza con que nos hemos desviado para con esfuerzo caminar por el sendero recto, equilibrado sobre todo. Vamos a verle algunos pequeños detalles. El karma, tenemos tres etapas: el karma acumulado, el karma del destino y el karma futuro. Se abre aquí la página. ¿Qué es el karma acumulado? ¿No? Si entiendo que lo que yo hago en esta vida, ay, me porté mal, tal vez con mis padres, cuando tengan mis hijos se portarán mal conmigo. Es una forma bien simple, pero es un ejemplo visual para decir, ah, el karma es inmediato, él está sucediendo, ¿no? Ahora, bueno, puede ser. Pero esto se relaciona también dentro de estas filosofías con la creencia de la reencarnación, que la veremos de aquí a un par de reuniones más. Hoy no lo vamos a ver, pero bajo este planteamiento, nosotros traemos de muchas vidas anteriores un karma acumulado. Y ese karma que se va acumulando con buenas o malas acciones, ¿no? Con actitudes positivas o negativas, es como un celero, ¿no? Lleno de semillas, si lo queremos ver. Y claro que estas acciones no vamos a equilibrarlas o pagarlas, ¿no? O quemar el karma, como se dice, en una sola vida encarnada de 80 años, 50 años. No. A ese karma acumulado de acciones pasadas se le llama Sanchita karma, ¿no? En sánscrito. Y dice aquí, es el depósito total de todas nuestras acciones, pensamientos y deseos de vidas pasadas que no han sido procesados. Es como un almacén inmenso de semillas esperando las condiciones adecuadas para brotar. Ok. Tenemos también el karma del destino o el prarabdha karma. Y es la parte seleccionada de esas semillas, de ese conjunto, para trabajarla en la vida presente. No podemos en una encarnación apenas trabajar todo lo que está atrás. Se va separando un poco para cada encarnación. Ah, pero ¿quién selecciona? Bueno, esos son otros asuntos. Pero sí, les puedo adelantar un poco. Algunos, eh, en algunas filosofías se habla de los señores del karma que administran esto, que son altas entidades espirituales que guían, que llevan, que nos ayudan al plano encarnatorio. Los espíritas, por ejemplo, dicen que nosotros elaboramos un plano encarnatorio de acuerdo a nuestro mérito también. Si hemos hecho buenas acciones y hemos trabajado en ser mejores personas y en quemar más karma, tenemos un poco más de decisión a la hora de decidir volver a encarnar. Tenemos más elecciones, pero si hemos sido muy negativas, entonces a veces no hay mucho que escoger, ¿no? Y por ahí va. Eso lo podremos ver más adelante. Pero por ahora, ciñámonos apenas a que tenemos el karma acumulado y el karma de esta encarnación, ¿correcto? ¿Por qué Del mencionamos? destino. Tenemos a los brahmanes, ¿no? A la religión brahmánica, los hindúes, tenemos a los espíritas, tenemos a los teósofos, y es porque en nombre de esta gran conciencia universal que acabamos de hablar, uno tiene que respetar y entender y conversar con todas las religiones, con todos los pensamientos. Hasta porque cuando uno comienza a hacer paralelos, les encuentra a todos prácticamente la misma situación, con nombres diferentes, con mitologías diferentes, pero cuando uno va viendo desde lejos, dice, pucha, pero él está hablando esto, y lo mismo que él le menciona con un nombre específico, el otro lo llama de otro, de otro nombre, pero es igual. Y por ahí. Y uno empieza a ver en perspectiva que la gran verdad es universal. Se ha revelado a los diferentes pueblos en diferentes épocas, pero con nombres o figuras diferentes. ¿Ok? Ahora, tenemos un tercer tipo de karma, que es el karma que estamos generando con nuestras acciones presentes para el futuro. Por eso es que hablamos.
muchas veces es importante lo que nosotros vivimos y cómo reaccionamos a las circunstancias. Pongámoslo así para Uy, simplificar. ahí es el problema. Es que ahí que está. Ahí radica todo. Exactamente. Pongámoslo así, la mitad de lo que vivimos nosotros, si queremos verlo así, es ya definido por el karma anterior. ¿En qué lugar Mm, nací? ¿Con qué padres? ¿Qué condición económica? Si soy rico, si soy pobre, si nací enfermizo, si nací con mucha salud, si soy alto, si soy bajo, si soy hombre, si soy mujer. Todas esas circunstancias que voy viviendo, la mitad, si quiere, está determinada ya por mi karma pasado. Y la otra mitad mm, es cómo yo voy reaccionando con mi libre arbitrio a esas circunstancias. A veces no sabemos, tal vez me va muy mal en un trabajo o siempre tengo problemas con un determinado asunto. Uno se puede poner a pensar, ¿por qué? Y puedo reaccionar muy mal o puedo aceptarlo y trabajar por él y decir, bueno, lo acepto, tal vez es una cosa que desconozco, tal vez en vidas pasadas yo le hice mal a otras personas o interrumpí sus trabajos o no fui muy bueno con ellos y ahora esto me retorna, pero ¿qué me queda? Lo acepto, pero trabajo por mejorar la circunstancia. También no es aceptarlo y me quedo ahí, pobrecito, no. claro. Lo Mm, acepto, lo entiendo, porque a veces desconocemos qué pudo haber sucedido, pero entendemos que a partir de ahí hay una lección que sacar e intentar mejorar y trabajar por mejorar las circunstancias. Entonces esa es la sana resignación, aceptar algo, entender, buscar qué lección esto quiere darnos y trabajar por mejorar. De eso mm, se trata, ¿no? Ahora, estos son precioso. los tres tipos del karma: el karma acumulado de vidas pasadas, el karma que estoy El trabajando ahora destino. y el que voy produciendo para el futuro, ¿sí? Mm, Ahora, el alcance del karma. Tenemos el karma individual y el karma colectivo. El karma individual es el mm, que todos nosotros llevamos en nuestra propia evolución, con mm, nuestros acúmulos de vidas pasadas y el que estamos desarrollando para el futuro. Pero el karma colectivo es lo que hemos realizado como producto de una colectividad. Cuando hemos estado en grupos familiares, en grupos de amigos, muchas veces también las naciones tienen un propio karma, una colectividad, una sociedad tiene un karma. ¿Por qué, por ejemplo, muchas veces me he puesto a pensar, y esto es a título personal, por qué a veces el peruano o Lima o las regiones tienen un karma? ¿Por qué viven siempre en determinadas circunstancias? Una sociedad pasa siempre por invasiones o pasa siempre por grandes hambrunas. Estos también tienen karmas a pensar. A veces me he puesto a pensar, ¿será que en épocas pasadas, antes de la conquista, habrán las colectividades de aquel tiempo vivido en tantas guerras o habrán sido algunos más sanguinarios, otros más pacíficos, que ahora en los tiempos presentes eso también va sucediendo? Se les repiten ciertas circunstancias favorables o desfavorables producto de sus karmas colectivos. Es común, por ejemplo, para ciertos grupos que trabajan mucho en estas cuestiones de clarividencia o de evidencia, de mediunidad, como los espíritas, como los candomblecistas, que son religiones de matriz africana aquí, eh, que hablan, por ejemplo, cuando fallecen estos equipos de deportes, ¿no? Se cayó el avión con el equipo de Alianza Lima, uy, ¿por qué? Y cuando 87. los mediums, cuando van a buscar, ellos dicen, bueno, según lo que ellos explican, ¿no? Aparentemente estos grupos en otras vidas tal vez habrían sido un grupo de aviadores que estaba en la guerra, ¿no? En la Segunda, en la Primera Guerra, y también cometió muchos asesinatos en grupo. Entonces ellos tienen un karma muy pesado que pagar como agrupación, tanto que se agruparon a través de un deporte, pero su final fue así. Eso que di el ejemplo de los aviadores no es con los de Alianza Lima, pero sí se ha visto con otros equipos deportivos que han caído su avión, ¿no? Entonces di un ejemplo apenas, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? Según con todo lo que estás ilustrando, ¿no? Llego a la conclusión, bueno, de que todo tiene un porqué.
Exactamente. Todo tiene por qué. O Todo sea, tiene un porqué. no, Mira, un jefe me dijo hace muchos años lo siguiente, y es un cuento bien, bien sencillo que tal vez lo han escuchado. Un hombre fue a una hacienda a recoger tres perritos que eran pequeñitos. Los quería llevar para su hacienda para cuidarlos y que crezcan y que cuiden. Pero uno de ellos era muy rebelde, tan rebelde que se zamaqueaba y que no sé qué, y como ya no lo podía llevar consigo, aquí en la falda, como dicen, ¿no? En el regazo, bueno, lo tuvo que amarrar, porque no estaba quieto, saltaba de la carroza y todo, guau, que él iba en una carroza. Bueno, lo amarró y llevó, pero el animalito se sacudió tanto, así tan rebelde era, que no quería seguir el camino por el que estaban yendo, que de ir arrastrado se murió. O sea, terminó siendo arrastrado, porque estaba amarradito y se murió. El segundo guau, era rebelde, pero a regañadientes andaba, entonces lo amarró. O sea, a los tres los amarró, ¿no? El primero que se zamaqueaba murió arrastrado. El segundo era regañadientes, se debatía, se jalaba, pero bueno, andaba. Y le costaba mucho esfuerzo, pero anduvo así. El tercero era más leve, más dócil, y en vez de estar arrastrándose, hizo unos esfuerzos, ¡pum!, saltó a la carroza y se fue encima de la carroza, siguió el camino. nos hizo problemas. No se hizo problemas, aceptó y fue por el camino. Entonces muchas veces somos rebeldes de esa Qué forma, gran lección. y por estar en esa situación de rebelarnos contra las circunstancias, es que más nos perjudicamos. Pero es que es el punto medio. Aceptar la situación, aceptar el camino, pero buscarle el mejor lado, ver cómo aprovechamos. Por eso es que dicen, en cuanto el hombre, el necio, se ahoga en las olas del karma, ¿no? El sabio, él navega por ellas, Más prudente. sabe aprovechar las olas del karma para navegar y sacarle provecho. Ujú. Entonces, de eso se trata. Entender el karma y cómo él funciona nos hace ver que no es ni premio ni castigo, y cómo podemos enfrentar mejor las circunstancias de la vida. ¿Ok? Pero este es un primer momento. Vamos a finalizar ahora con qué es. Ustedes van a leerlo aquí, bueno, con detalle, inclusive les busqué el significado el significado etimológico, ¿no? Viene la raíz hacer, actuar o causar, es la traducción literal, Interactuar. acción o acto, ¿no? Y bueno, Gracias. no hay problema. Ahí lo van a poder leer después. Es que esta reunión es muy breve en realidad. Dharma, la ley del orden y el propósito. El Dharma ya es una palabra que se escucha menos, pero me parece tan o más importante porque ella es profundamente inspiradora. Viene de la palabra Dri, que significa sostener, mantener o preservar. ¿Qué es el Dharma? Es aquello que sostiene el orden o la ley de la rectitud. Uy, es una ley, Cuidar. ¿no? Pero ¿será que es algo que nos imponen, algo terrible, algo así? No. ¿Qué nos dice el No, concepto teosófico? Es el conjunto de leyes naturales que mantienen el universo en armonía, el camino correcto o el deber. Parece un poco pesado, ¿verdad? Parece un poco fastidioso, una cosa que nos amarra y no nos deja ser libre, y el deber muy recto, pero no es por ese lado. es Dice, si el cuidar. Exacto, voy a explicarlo ahora. Si el karma es la ley que explica por qué suceden las cosas, el dharma es la guía de cómo debemos actuar para estar en equilibrio con el todo. ¿Qué dicta la ley? Esto no es que hay un Dios afuera que dice, háganse esto, hágase aquello y yo lo... No, esto en realidad es la ley natural del cosmos. Es los planetas girando alrededor de un astro, es... eh, las corrientes marinas, es el hecho que los animales vayan y busquen sus alimentos todos los días. Si ustedes perciben, la naturaleza todos los días sigue su curso. Los ríos continúan yendo a su cauce,
Las plantas nacen, crecen, absorben el sol, los animales siguen su camino, hacen sus migraciones, todos ellos cumplen su deber, lo que su naturaleza les dice que tienen que ir a hacer y viven en armonía con ello. Y parece muchas veces que el ser humano tan inteligente, tan desarrollado, tan desenvuelto, es el único que muchas veces va en contra de todo, ¿no? No digo seguir como un borreguito las cosas, pero es intentar conectarse con la naturaleza, con el cosmos y vivir en armonía. Hay dos posturas o dos visiones del cosmos, del Dharma, una a nivel personal y otra a nivel más cósmico, ¿no? El Sanatana Dharma, que es la visión cósmica, sería como la ley eterno perenne que rige a todo el universo. Es aquella que hace que todo el universo, con sus muchas galaxias, sus estrellas, sus leyes de la gravedad, ¿no? Con todo lo que existe, se mantenga ordenado. O sea, esto de aquí directamente se opone a aquellos que dicen que el universo surgió del caos. Los científicos hoy ya nos dicen de una forma muy clara, para que todo el orden perfecto que vemos en el cosmos exista por caos, o sea, tendría que ser una posibilidad infinita, o sea, es absurdo pensar que toda la belleza y todo el orden que existe en el universo sea producido por caos. Hay claramente algo, ¿no? Una conciencia mayor que hace que todo avance, que todo tenga una forma de ser, está todo perfectamente organizado. Ahora, Ernesto, ahí, ¿sí? sí, solamente un complemento de esa visión del Dharma es, hay una frase que lo resume, y es lo que es, lo que fue y lo que será. Ese es el orden Mm, cósmico indiscutible que lo que ningún es, mortal puede puede atreverse a cambiar. dudar de su existencia y de su aplicación cósmica. Entonces, de esa Ujú. perspectiva, como ya lo hemos visto, ya es un tema en todo caso a complementarse más adelante, podríamos hablar del destino, qué representaría el destino, pero creo que ya sería un poco girar el rumbo hacia otro punto. Así que solamente quería complementar con eso nomás. Es Sí, que muchas gracias, Jones. lo que Yo también es, sí, llegando a los finales. ¿Por qué? ¿Qué es lo más inspirador de esto? Miren, hay un ejemplo, así como Johnny lo ha dicho. es y será. ¿Qué es lo que le dice al fuego que queme? ¿O qué ley le manda al agua que moje? Nada. Ellos hacen, si los vemos, estos elementos hacen eso porque es su naturaleza. Su naturaleza Ujú. es plena y ellos viven según a su naturaleza. El fuego quema porque su naturaleza es quemar y el agua moja porque su naturaleza es mojar. Y eso es parte de la organización del cosmos. Ahora, llevándolo a nuestro lado, ¿cómo uno también puede reconocer el Dharma en uno mismo? Cuando uno empieza a ver que somos como células, ¿ok? Las células forman un tejido y todas Ujú. ellas cumplen su función. Pero ¿qué pasa cuando alguna célula o algunas células empiezan a cumplir una función contraria a aquella para la que están destinadas? Empiezan a generar los tejidos cancerosos, los tumores. Empiezan a degradar, a no estar en complemento con el resto del orden. De la misma forma, nosotros tenemos que ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es nuestro talento, qué son aquellas cosas con las que nos conectamos, qué es aquello que nos hace feliz y nos hace plenos. Seguir muchas veces nuestra vocación, actuar de una forma feliz según nuestra naturaleza. A veces somos más introvertidos, más extrovertidos. Algunos somos más habladores, otros somos más callados. Algunos nos gusta leer, a otros nos gusta algún deporte. Es importante vivir de acuerdo a lo que son nuestras características naturales y ponerlas en servicio de los demás, partiendo por ser felices como somos, ser auténticos como somos, es la única forma de cumplir nuestro destino.
Por eso es que siempre se dice, independiente de las circunstancias en las que vivamos, intentemos por todos los medios colocar nuestros talentos al servicio de los demás. Por eso es que existe la parábola de los talentos en la Biblia, ¿no? Cuando menciona, a todos se les ha dado algo y hay que multiplicarlo. Pero aquel que se ha recibido alguna cosa y no lo pone en servicio, él es más punido, él es más castigado. Una vez, Fernando, citando algunos textos hace muchísimos años también ahí en Legión, leyó alguna cosa que decía como que el mayor pecado es no colocar en práctica o no colocar al servicio comunitario los talentos que hemos recibido, porque todos nosotros tenemos alguna característica, todos nosotros tenemos algo que aportar. Nadie puede decir que no tiene nada, todos tenemos algo. Y lo más importante es poner ese algo al servicio, ¿no? Y eso no va a ser costoso, porque nos va a hacer feliz ser así. Es seguir nuestra naturaleza, es seguir el Dharma, justamente seguir la ley o sea, el orden. Eso es alinearte con Dios. Por eso es que mucha gente dice, ay, cuando me siento pleno, cuando estoy en meditación, estoy en mi casa, estoy en mi templo personal, o cuando me siento feliz y yo siento que estoy conectado con Dios. A veces los que hacen esos caminos por los bosques, ¿no? Que les gusta acampar, hay gente que lo hace a través del arte, hay gente que lo hace a través de su profesión, hay gente que lo hace a través de todas las personas, eso es muy común, todas las personas que buscan de alguna forma, independiente de las circunstancias, seguir un poco ese llamado interior, independiente de dónde estén, siempre dicen que sienten una conexión con algo mayor. Y es que, claro, es la divinidad, la gran conciencia cósmica, como querramos llamarlo, fluyendo a través de ellos. Es conectándose con eso mayor y es seguir el Dharma, el propio Dharma, ¿no? Es seguir la ley, vivir según la ley, vivir para lo que hemos nacido. Por eso es que digo que entender el Dharma es muy inspirador, porque es lo que hoy todo el mundo te dice, corre atrás, ve por tus sueños, vive según lo que te hace feliz, arriésgate un poco más. Todos tenemos limitaciones de salud, económicas, a veces las circunstancias, las responsabilidades, pero siempre hay formas de conectarnos con el Dharma. Entonces, esos son los dos grandes conceptos. Miren, solo para, lo puse aquí, ¿no? El Dharma, ¿dónde está? La raíz sánscrita, sí, viene de sostener. Así nosotros seremos una célula más que va a ayudar a mantener todo en equilibrio. Y miren, cuando somos personas felices, automáticamente ayudamos, inspiramos a los que están alrededor. A veces al internet, y con esto ya voy acabando, cuando vemos esos casos, esas historias, ¿no? De personas que con mucho esfuerzo han conseguido, han avanzado, están siguiendo algún camino que les hace felices, la felicidad se irradia, contagia, y uno dice, pucha, qué verdad, ¿no? O sea, me inspira, yo también quiero participar de esa felicidad, yo también quiero avanzar un poco más. Entonces, para encontrar ese camino, que no siempre es fácil, dice, ¿no? ¿Cómo reconocer el Dharma en uno mismo? Investigación interna, ¿no? A través de analizar las capacidades, etcétera, etcétera. Seguir Una también, intro. sí, sí, seguir también nuestra intuición se manifiesta como sensación de paz, coherencia y estar en el camino correcto, lo que estamos hablando. Es en ese momento en el que te sientes pleno. Y el bien colectivo. Reconocemos el Dharma, vamos a ver que estamos en ese camino cierto, cuando esa acción, cuando esa plenitud nace de una actitud inegoísta, que es el tercer principio de Legión Azul, y busca el bienestar de los demás antes que el beneficio personal. Es curioso cómo cuando nosotros estamos felices haciendo algún tipo de actividad, cada uno según su naturaleza, no es una cosa que egoísta. Casi siempre queremos compartirla, conversarla. Mire, estoy feliz, doy un ejemplo, estoy pintando cuadros, me siento pleno, me siento conectado y le hablas a uno y le hablas a otro. Creo que era Carl Sagan, no sé, que decía que cuando tú estás enamorado, quieres hablárselo a todo el mundo. Y es por eso que él, ¿no? Con su serie Cosmos y los libros que escribía, le explicaba a todo el mundo lo que era el universo en sus series y en sus programas, porque él era un astrónomo muy reconocido y todo. Pero él lo explica de forma tan bonita y tan sencilla porque él estaba enamorado de su carrera, de su vocación, ¿no? Entonces creo que eso es seguir al Dharma.
Por lo menos es lo que entendemos eh, a través del concepto de seguir la ley. Bueno, esas han sido las explicaciones del karma, cómo funciona, y del dharma, que es conectarnos con la ley a través de este reconocimiento interior. No sé si tengan alguna duda, porque tenemos unos 5 minutitos y ahí cumplimos la hora y 15 que dio justita. Bueno, al seguir con todo lo que dices, pues de manera ancestral, ¿no? Como lo hizo Jesús, al final llegó a una sociedad bastante corrupta y él siguió todos los pasos y lo llegaron a matar. Mm. Entonces, nuestra sociedad actual es igual, igual de corrupta, ¿no? Entonces, así como tú dices que grandes pensadores que se sienten o han llegado a sentir la felicidad es porque quizás o viven en una sociedad donde todo se le cumplió, ¿no? Pero existen sociedades que viven injusticias y tienen que acoplarse a esas injusticias y porque no tienen de otra. Porque si siguen los preceptos que dice la religión católica, pues van a llegar a morir en algún momento o los van a llegar a matar en algún momento porque es seguir hablar de justicia, ¿no? Y de un tipo de justicia donde tú, o sea, acá hablamos, por ejemplo, de los 5 principios donde uno no tiene que ser egoísta, ¿no? O sea, son cosas que sí son muy buenas, pero por ejemplo, ¿no? Si eso lo pasamos para lugares donde hay mucha injusticia, pues allí no pintan las justicias y te van a matar, ¿no? Sin ir muy lejos, pues a los lugares donde yo he ido, ¿no? En el BRAE, en Madre de Dios, o en los lugares donde no vale mucho, ¿no? La vida. Entonces, hay cosas que antes de estos, o sea, a los 15 años atrás, cuando yo entendía Legión Azul, pues era uno. Ahora que regreso, vengo con otra forma de pensar y no está mal, ¿no? Pero me doy cuenta que pues no queda de otra, ¿no? Nuestra sociedad está tan corrompida que a veces tenemos que quebrar algunos de los principios para seguir vivos. Y esa es Yo, la realidad. mira, yo creo que te puedo responder usando el mismo escenario, ya que has mencionado a Jesús, pero el mismo Jesús como un maestro excepcional también, además de ser un avatar con el que estamos plenamente identificados los occidentales, él nos dio ¿cómo se dice? Los tips justamente por eso. ¿Tú te has corrompido como persona? No, tú solamente a veces te has omitido porque hay circunstancias mayores que realmente a veces tenemos familias que proteger, tenemos situaciones. Pero él que dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A veces esas circunstancias mayores donde ya la violencia extrema afecta a una comunidad, tal vez sea parte del karma colectivo. Pero si tú te mantienes fiel y a tu alrededor, a lo que puedas, tú mantienes tu integridad, entonces ya estás cumpliendo una parte. Ese es uno. Segundo, en la Biblia también se menciona en varios momentos, creo, no sé en qué versículo, pero sí está ahí, resistid al maligno, cuando se refieren que hay que tener paciencia, y eso también lo habla en el Sermón del Monte. Muchas veces no conseguiremos con nuestras pequeñas fuerzas cambiar toda una sociedad, cambiar toda una circunstancia, una idiosincrasia de un colectivo, porque a veces eso puede ser un karma que necesite la sociedad pasar como tal, es parte del karma de esa sociedad, de ese colectivo. Pero lo que podemos es resistir a través de la paciencia. Cuando habla, sean mansos como cuando los manda a sus discípulos también les dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, Ujú. avancemos, seamos generosos, todo, pero también de un ojito donde puede haber peligro, cómo prevenirnos. Entonces, creo que él también sabía que era una circunstancia difícil. Él sabía que los tiempos no son fáciles, pero nos dio todos los tips para poder intentar por lo menos una vida más alineada con la verdad, mismo con los tiempos difíciles. ¿No? Entonces, claro, tú que has trabajado allá y sabes cómo es ese movimiento terrible, pero como persona tú sigues siendo íntegro.
Claro, o sea, la enseñanza de Jesús es bueno, por lo que él predicaba, pues al final murió joven, ¿no? A los 33 años. Pero en su Sí. caso no fue que era, uy, su karma, pobrecito, pues le pasó. No. El caso de Mm. Jesús como tal es otra cosa completamente diferente. Él hace las cosas no por karma, sino porque como avatara, solo saliendo del tema, avatar en sánscrito quiere decir, es una expresión bien larga que se A resume en salvarnos, el que viene de arriba para ayudar a los de abajo. Son seres claro, de viene tan a salvarnos. elevada, claro, son seres de tan elevada espiritualidad que ellos bajan a cumplir una misión mayor. Él tenía que pasar por eso hasta para ayudar a limpiar el karma colectivo de la tierra. Que eso cuando se lee en el credo, que bajó a los Claro. infiernos y todo eso, eso ya son explicaciones un poco más profundas que no nos vamos a extender, pero es porque hay un trabajo de servicio que ellos hacen. Seres de esta naturaleza y están por encima inclusive del karma que nosotros estamos quemando todos los días. Entonces no es que, uy, a él le pasó porque, bueno, no. Él sabía que tenía que pasar y era necesario que pasara por ello, ¿no? Hasta para redimir a la humanidad, ¿no? Entonces sí, pero por eso es que nos dio lecciones para ir poco a poco. Creo yo que las personas que con el paso de las encarnaciones vayan desarrollando una conciencia más elevada y quién sabe aproximarse a ese nivel de santidad que tenía él, sí pueden sufrir más agresiones físicas si se quiere, pero doy una explicación aquí también. Ahí también entran las cuestiones del karma. En cuanto más, aquí hay una metáfora, no me quiero pasar del tiempo, hay una metáfora. Es como si todos tuviéramos que llegar a la cumbre de un cerro. Para llegar a esa cumbre de un cerro, que es un nivel elevado, casi suprahumano, ¿no? A lo largo de aquí a muchas encarnaciones al frente todavía, la mayoría de nosotros está haciendo un caminito circular alrededor de la montaña, ¿ok? Vamos caminando despacio, vida tras vida, quemando nuestro karma un poco, aprendiendo, cayéndonos, levantando. Y el gran grupo de la humanidad, de la mónada que somos, estamos en ese camino, medianamente buenos, ¿no? Con defectos, virtudes, y ahí estamos, como uno más. Pero hay algunos que van desarrollando la conciencia y dicen, no, yo quiero un poco más. Y van avanzando. Y van avanzando. Y ya no van subiendo el camino espiral. Ellos quieren subir. Y no por ego, sino porque ellos quieren subir para ayudar a los otros a subir. Y empiezan a subir ya no alrededor del cerro. Ellos van subiendo la montaña de frente, con más esfuerzo, pero más rápido. Estas personas van desarrollando una conciencia tal que saben que el camino es más difícil y que a veces, muchas veces, en una vida van a quemar el karma de 10 vidas. ¿Recuerdan que hablamos del karma acumulado y del karma de esta vida? Eso de ahí viene inclusive en los planos encarnatorios. ¿Por qué? Por eso es que grandes personas o grandes santos o grandes espíritus sufren más. Uy, pero murió terriblemente. Uy, lo quemaron. Uy, eso. ¿No? Oh, pues su vida fue muy sufrida. Pero es que esas personas espiritualmente, perdón, disculpen, están más preparadas y ya tienen ya una predisposición natural a resistir más, porque su espiritualidad es mayor y porque también ya están predispuestos a quemar más karma. Es como la persona que hace mucho gimnasia. Si a mí me pones a cargar 50 kilos, yo me muero porque no, yo estoy medio sedentario. Pero a los que van al gimnasio todos los días y están, Tienen cargan su rutina. peso, ¿no? Y claro, y se esfuerzan y uff, están matadísimos al final de sus 2 horas de ejercicio. Y yo digo, caramba, pero ¿cómo han conseguido? Porque ya su propia naturaleza les pide más. A grandes espíritus, ellos, su espiritualidad les pide grandes pruebas, pero Mm. también la recompensa kármica es mayor, ¿no? Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, tal vez lo que vemos como muy terrible para estas personas, hasta para ellos es una bendición, porque ellos voluntariamente queman karma, pasan por situaciones más duras, pero están limpiando su karma más rápido que nosotros, ¿no?
Depende, cada uno de nosotros puede escoger en qué momento empezar a acelerar. Por eso es que dicen, ¿quieres acelerar tu proceso evolutivo, despertar tu conciencia? Muchos he escuchado hoy. Es eso. Nosotros decidimos. Mm, Todo está en nuestras manos, ¿no? ujú. Cada uno va a su ritmo y no es mejor ni peor, cada uno decide. Entonces, y uno hasta espera que grandes espíritus pasen por grandes pruebas. Por eso dicen que Dios le reserva sus mayores pruebas a sus mejores guerreros. ¿No dicen? Es por eso. Ujú. Pero con referente a lo que dices, ¿no? Esto, paciencia, tolerancia, ¿no? ¿Y qué hay con esa frase de 70 veces 7? Ujú. O sea, A perdonar, ¿no? nos dan y tenemos que dar la otra mejilla siempre, siempre. Sí, porque piensa tú, nosotros desconocemos cuántas veces ya maltratamos a otros en otras vidas, cuántas veces hicimos mal, tal Todo, vez, o sea, no sabemos, todo ¿no? lo que nos toca. Pero siempre aprender. Mira, hay una cosa que dicen, ya nos hemos pasado ya unos 5 minutos, pero dicen que cuando uno aprende una lección, o sea, cuando uno acepta y dice ya Dios, o cosmos, o karma, o destino, lo que tú quieras, Mm, ¿qué lección tengo que sacar de esto que siempre se me repite este tipo de circunstancias? ¿Qué me quieres enseñar? Y el día en que aprendemos de verdad, no solamente mentalmente, sino lo asimilamos en el corazón y nuestra actitud cambia, esa lección desaparece. Pero en cuanto más nos entercamos como el perrito del cuento, peor viene. Pero Es como un juego, ¿no? En la vida en que tienes un obstáculo. En cuanto no lo pases, va a estar ahí, 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 hasta que aprendas, le saques el truco, encuentres cuál es la lección, pronto. Ya la vida no te va a traer más de esas circunstancias porque ya aprendiste, ¿no? Entonces ujú, eso se llama cerrar ciclos, ¿no? Ciclos kármicos. Vas sacando la lección, chévere, tu espíritu dio un paso más, ahora vamos por otras lecciones, ¿no? Y me así. encantó. Bueno, y ya Eso estamos me con el encantó. horario. Esta reunión, a pesar de tener una intención de ser más breve, es enriquecedora porque las opiniones de ustedes, sus puntos de vista y este intercambio de ideas es riquísimo. Pero vamos a encerrar la reunión por aquí. De esto aquí, si nos ponemos a hablar, podemos pasar horas de horas de horas, pero la intención es justamente hacerlo breve, dar esta temática introductoria y poder compartir más a lo largo de las próximas reuniones. ¿Ok? ¿Sí? Muchas gracias, Gracias, Maggie. Gracias. gracias Muchas Ernesto. gracias. Realmente Gracias. esto, la charla ha sido motivadora, didáctica y placentera, ¿no? Gracias por ello, ¿sí? Gracias, Johnny. Iba a decir, perdón, Sí. perdón. Hoy veo dos JMP. Él es Johnny. Johnny Maurer. Gracias. eh, Gracias, Ernesto, de verdad, en serio. Tú sabes que te aprecio un montón. Yo Y también. nada, pendiente de repasar los conceptos Se los voy a y pasar en el grupo. ya. Y nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima reunión. Ya. Tenemos reunión este miércoles ahora a las 6 de la tarde. Ya, yo les voy a pasar el enlace y ahí ya vemos otros temas. ¿Ok? Mr. Jones, de también ya nos acuerdo. vamos aquí. Por su- Gracias, John. Gracias, Frank, Chao, ¿no? chao, Frank, bye. Muchas gracias, Iván. Iván, chao, chao, Ya nos feliz vamos. noche. Feliz noche a todos. chao, Muchas chao. gracias. Feliz Buenas noche, noches. gracias. Buenas noches, Enriquecedora chicos. realmente la reunión. Sí, gracias. Voy a salir aquí. Besos. Chao.